frustrar los planes que Dios tiene contigo. Propósitos eternos y grandes ministerios, alabanzas poderosas que van a romper las cadenas en tus hogares. Pero hay una guerra en eso para que tú no cantes en tu casa, para que tú no recibas la palabra, para que tú no te levantes con una acción como un verdadero guerrero. Y por eso el apóstol Pablo les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una fuerza, amados hermanos, que no es humana, una fuerza, amados hermanos, que no es limitada, sino que es una fuerza, amados hermanos, que da fruto cada vez más en abundancia. Porque si la Escritura dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿cómo será el poder de Dios que no se detiene en el hombre? ¿Cómo será el poder de Dios que no se detiene en su iglesia? Si es como la luz de la aurora que ve en aumento el fruto que Dios ha puesto en ti, ¿cómo será el poder de Dios en tu vida? El poder que tienes en la oración, el poder que tienes en alabanza, el poder que tienes en la integridad, el poder que tienes en la santidad, para que tú, amados hermanos, puedas enfrentarte en estos ataques. Porque hay espíritus que quieren impedir los proyectos en tu vida, proyectos y planes que tú tienes con tu familia, con tus hijos, trabajos que quizás tú quieres levantar, pero hay enemigos que se están oponiendo, amados hermanos, contra los proyectos que hay en tu vida, contra los anhelos que el Señor había puesto en ti cuando tú viniste a este país. Pero el enemigo, amados hermanos, está poniendo cosas para distraerte. Te está poniendo muchos obstáculos a tu alrededor. Como hoy en día muchas familias, cristianos, amados hermanos, que tienen grandes propósitos, pero el enemigo ha usado sus estrategias para desviarlo de ese propósito. Entregándole sus hijos al maligno, rindiendo sus familias al maligno, dándole lugar en sus hogares, permitiéndole que su boca sea callada para que su alabanza no llegue al reino de los cielos en adoración al Señor. Son espíritus que quieren causar, amados hermanos, ¿cómo le explico esto, hermano? Quieren causar divisiones en tu familia. Por eso a veces no te das cuenta y estás en pleito, hay discordia, hay momentos, amados hermanos, frustrantes en tu casa, amados hermanos, y es el enemigo que está haciendo una guerra contra tu vida, una guerra contra tu familia, y tú no te das cuenta cómo el enemigo está trabajando para detenerte. El Señor, cuando me dio esta palabra, amados hermanos, yo estaba pasando un proceso muy fuerte. El Señor me había dado esta palabra hace una semana. Y yo le lloraba al Señor por el proceso que estaba pasando. Y el Señor me dice: fortalécete en el poder de mi fuerza. Porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, potestades que quieren detener el propósito en tu vida. Que quieren detener el propósito en tu familia. Y no solo en ti, en muchos de tus hermanos también está pasando esto. Y tienes que darles esta palabra. Y el Señor me la daba esta palabra y yo la recibía. Porque es una lucha. Espíritus que quieren, amados hermanos, deshacer tu vida. Hacer que tu vida sea un fracaso. Hacer que tu vida, amados hermanos, sea algo que no va a llevar a ningún fruto. Que vivas en bancarrota espiritual, en bancarrota física. Que no se te abran las puertas. Que no puedas avanzar. Que tus hijos no te escuchen. Que tus padres te ignoren. Y es una guerra, amados hermanos, que el enemigo está poniendo. Y estas cosas pasaban en los de Efeso. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, con autoridad de Dios, escribe esta carta a ese grupo de hermanos. Así como tú, así como yo. Y el apóstol Pablo les quiere hacer entender, amados hermanos, que son luchas que no se ganan en lo físico, no se ganan durmiendo, no se ganan viendo Netflix, no se ganan en el parque, no se ganan, amados hermanos, de paseo, se ganan fortaleciéndose en el poder de su fuerza. Y a su nombre, ¿cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? A eso hemos venido, a alabar la gloria de Jehová, amados hermanos. Que el diablo escuche que aquí hay un ejército que se está fortaleciendo en el poder de su fuerza. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo les quiere hacer entender que es una lucha que no se ganan a golpes.
Como muchos hoy en día se quieren ganar las luchas a golpes, señalándose, luchando entre ellos mismos, peleando entre ellos mismos. No se ganan así las batallas, no se ganan en la carne ni con incredulidades, sin fe. No se ganan, amados hermanos, así. ¿Cuál es la lucha que tú te estás enfrentando? ¿Cuál es la lucha que hay en tu casa, en tu familia, en tu mente, en tu corazón, en tu ministerio, en tus hijos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la guerra? ¿Qué es lo que te está poniendo el enemigo? Yo me acuerdo de aquel jovencito David, que cuando miraba a aquel gigante, amados hermanos, tenía atemorizado todo el pueblo de Israel, incluso hasta el rey Saúl. Pero David sabía, amados hermanos, en quién estaba confiando. David sabía quién lo había llamado, y él fue el que le inyectó, amados hermanos, el poder de la fe en ellos, que cuando vieron caer el gigante, todos gritaron y todos se levantaron a seguir a los filisteos. Es lo que tú tienes que hacer. Tienes que levantarte para que los que te ven a tu alrededor no te vean afligido, no te vean desanimado, sino que tienes que gritar, amado hermano, para que ellos también se levanten en voz de guerra. Y a su nombre. Ay, me disculpa si hablo muy fuerte, hermano. De verdad. Pero es que esta palabra tiene autoridad sobre mi vida. Y no puedo, amados hermanos, darla agüitado con una voz pequeña. El diablo tiene que saber, hermano, con quién se está metiendo. Con los hijos del Señor, con el Dios Todopoderoso, aquel que dijo que ninguna arma forjada va a prosperar contra tu vida. De Él, amados hermanos, somos, y a su nombre. En esta carta, el apóstol Pablo, amados hermanos, les exhorta que por encima de todas las cosas busquen la fortaleza de Dios. Encima de tu casa, encima de tu familia, por encima de tu trabajo, por encima de tus hijos, de tus problemas, de tus ansiedades. Por encima de todas las cosas tienes que fortalecerte en el Señor. Porque el diablo anda como un león rugiente a tu alrededor para destruirte. El diablo anda buscando la mínima oportunidad que tú le des para él entrar a tu casa y deshacer todo lo que Dios te ha dado. El enemigo anda, amados hermanos, buscando una estilla tan pequeña para él usar su poder maligno y destruirlo todo. Ten cuidado, iglesia. Ten cuidado con quién te estás enfrentando. El enemigo es astuto. Sabe quién eres. Sabe cuáles son tus debilidades. Pero entrégales tus ansiedades al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso el apóstol Pablo les dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, les quiere decir a lo general, por encima de todo, amados hermanos, en cuanto al resto, el resto de los problemas, el resto de todas las cosas, amados hermanos, de todo lo demás, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Deja que el gran poder de Cristo guíe tus pasos. Deje que el gran poder de Cristo guíe tus batallas. Porque Él es el Dios que no ha perdido ninguna. Es el Dios que no ha podido detenerlo ningún gigante. Es el Dios, amados hermanos, que no hay nada que pueda impedir de que lo que está muerto pueda dar vida. Y a su nombre. Por encima de todas las cosas, no luches con tus propias fuerzas, con tus propios medios. No luches. Deja que el poder de Dios te guíe. Deja que el poder de Dios te dé las fuerzas necesarias para que puedas, amado hermano, ver el fruto de tus oraciones en tus hijos, para que puedas ver el fruto de tus oraciones en tu familia, para que veas que las puertas se van a abrir, porque estás dejando que el poder de Dios te dé las fuerzas necesarias para seguir orando por ese propósito, para seguir peleando por tus hijos, para seguir declarando libertad, para seguir reclamando la sanidad, porque es el Señor, amado hermano. Este grupo de cristianos peleaban a su manera, en discordias entre ellos mismos, porque no se daban cuenta, amados hermanos, que la lucha no era, amados hermanos, entre ellos mismos, sino que era algo más allá de lo natural. Y por eso el apóstol Pablo les escribió esta carta.
haciéndoles entender que las capacidades y que nuestras fuerzas se agotan. Si Dios no está en el asunto de tu vida, te vas a cansar y vas a fracasar. Si Dios no está en el asunto de tu vida, vas a fracasar y te vas a deprimir, te vas a entristecer y vas a ver que no vas a poderlo lograr. ¿Por qué? Porque estás confiando en tus habilidades, en las horas, en lo que estás haciendo y no estás poniéndole atención a lo que Dios quiere hablar en tu vida, a lo que Dios quiere hacer con tus padres, con tus hijos, a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque el Señor tiene grandes cosas contigo, pero hay algo, amado hermano, que está deteniendo. Por eso a veces nos sentimos secos. Por eso a veces nos sentimos sin vida. Sentimos que la alabanza no nos llena. Sentimos que la adoración no nos llena. Y a veces viene una palabra y la recibes, pero cuando sales de este lugar se te olvidó. Porque es una guerra que estás viviendo. Es una lucha que tú tienes, amado hermano. Y a su nombre. Tus capacidades se van a agotar. Isaías dijo que los jóvenes se cansan por muy fuertes que sean. Pero los que confían en Dios, los que dejan que el poder de Dios les guíe, van a ser renovadas sus fuerzas. Vas a caminar y no te vas a cansar, dice. Vas a correr y no te vas a fatigar. Vas a pelear y no te van a vencer. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y a su nombre. Sonríe que Cristo te ama. Usted me dice si paro. Aleluya. Y a su nombre. Los que confían en Dios van a renovar sus fuerzas. Ahí hay fruto. Cuando nos dejamos guiar por el poder de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Porque el diablo no le tiene miedo, amados hermanos, a aquel que pasa acomodado. El diablo le tiene miedo a aquel que se encierra en su cuarto a doblar rodillas. El diablo le tiene miedo a aquel que agarra la palabra para arrancarla y ponerla en su corazón. El diablo le tiene miedo a aquel, amados hermanos, que declara vida en su familia, porque sabe que él quiere muerte, él quiere sequedad. Como muchos hoy en día, amados hermanos, andan adorando eso. La sequedad en sus hogares, la sequedad en sus vidas, la muerte espiritual de sus hijos, es lo que andan celebrando. Y no abren sus ojos porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Por eso tienes que luchar por tus padres, por tu familia. Porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no se den cuenta que en Cristo está la vida, que en Cristo, amados hermanos, está la victoria. Pero hay una guerra contra tu vida. Hay una guerra contra ti. Y tú decides cómo ganarla. Si con tus fuerzas o fortaleciéndote en el Señor. Y a su nombre. A Dios sea toda la gloria. Déjame decirte que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, se la mandó dirigida a familias, dirigida a grupos de cristianos que vivían en una condición de conflicto espiritual. Así como a veces te enfrentas tú, así como a veces me los enfrento yo. Conflictos espirituales, conflictos en su familia, conflictos en sus matrimonios. Era un combate que estaban pasando estos hermanos. Era una lucha que había en ellos. Enfrentamiento continuo. Eso no se detenía. Era un enfrentamiento en su matrimonio. Una discordia, un pleito, una gritería, una glotonería. No se entienden, no se hablan. Y viven a cada momento, amados hermanos, en esa lucha, en esa constancia. Los pleitos con sus hijos. Los hijos no quieren honrar a sus padres. Y los padres no quieren honrar a sus hijos. Y es una guerra. Y esto es lo que estaba pasando en Efeso. Porque los hijos estaban poniéndose rebeldes. Y los padres se querían poner rebeldes con sus hijos. Y es una guerra, amados hermanos, que se estaba levantando como hoy en día. Por eso tus hijos, amados hermanos, a veces no te quieren obedecer. Porque el diablo, amados hermanos, se está oponiendo para que no te obedezcan. Tienes que entender que tienes que pelear por tus hijos. Tienes que entender que es una guerra a la que tú te has metido.
vencido, pero no tengas miedo porque la victoria está segura, porque tienes a Cristo, amado hermano, y tienes que ser paciente y fortalecerte cada vez más en el poder de su fuerza. Era un combate que estaban pasando nuestros hermanos, así como tú y yo. Por eso a veces no te preguntas, ¿por qué paso muchos problemas? ¿Por qué? ¿Por qué si yo oro no veo los resultados? ¿Por qué cada vez más que yo me meto con el Señor, la prueba se me levanta más? Y muchos piensan, anda en pecado. Anda en pecado, ves, solo con problemas vive el hermano. Mas no se dan cuenta que el enemigo está en contra de él. El enemigo está en contra de su casa porque hay algo grande. Por eso no te das cuenta que es una lucha fuerte la que tienes con tu familia cuando oras. Por eso no te das cuenta que cuando vas a orar por tus hijos te da cansancio, te da desánimo y no quieres doblar tus rodillas. Porque es una guerra que tú tienes, que tienes que ganarla. Tienes que pelearla. Y a su nombre. A Dios sea toda la gloria. Sus padres deshonrando a sus hijos. Como hoy en día muchas familias, amados hermanos, están en discordia. Padres que están matando a sus hijos. Hermanos que se están violando entre ellos mismos. Y es una guerra, amado hermano, que escuche el diablo la palabra que Dios me ha dado. Porque aquí venimos a romper esas obras de las tinieblas. Yo no vengo a hablarte, amados hermanos, de mí. Yo no vengo a contarte mi historia. Yo vengo a hablarte lo que está escrito aquí. Lo que Dios me da cuando yo estoy allá encerrado. Con lágrimas aquí yo te las vengo a entregar. Con fuerza y con ánimo para entregártelas. Para que tú cuando tú te vayas de esta casa entiendas que no tienes por qué descuidarte, que tienes que vivir una vida de victoria en el Señor. Y a su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? Aleluya. El versículo 11 dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué? ¿Y cómo se llama el tema? Se le olvidó, ¿verdad? Es una lucha la que usted tiene, hermano. Ya su nombre. Es una lucha de pie contra las estrategias del maligno. Porque el enemigo, amado hermano, tiene algo contra ti. Porque ha visto algo tan especial que el Señor ha puesto en tu vida. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? En otras palabras, le dice el apóstol Pablo en el versículo 11, pónganse todo, vístanse de esa protección, de la estructura que Dios tiene para ustedes. Una estructura, amados hermanos, donde el enemigo no tiene la capacidad para destruir. Una estructura, amados hermanos, que el enemigo no tiene capacidad de romper. Por eso tenemos que vestirnos con esa armadura. Así vas a poder resistir los ataques del enemigo. Así, amados hermanos, podrás escaparte del lazo del maligno. Así, amados hermanos, podrás vencer las estrategias que el enemigo levanta en contra de tu vida. Porque esa estructura es la que te va a proteger cuando el enemigo venga en contra de tu vida. Y a su nombre. Así podrás vencer las acechanzas del maligno. Todos esos dardos que tira sobre tu vida. Y a su nombre. No te olvides, amado hermano, que hay un combate en contra de tu vida. No te olvides que hay un enfrentamiento en contra de tu vida. En contra de tu casa. En contra de tu familia. No te olvides que hay un combate. No te enfoques cuando tu esposo o tu esposa, amados hermanos, se pone a lo contrario. Tienes que entender que es una guerra, pero que el Señor te ha dado la victoria. Más bien sonríele a ese problema. Sonríele en el nombre de Cristo. Y dile, alaba la gloria de Jehová, dile, y a su nombre. No mires las maquinaciones del enemigo. No caigas en ellas, como muchos hoy en día han caído en ellas. Se dejan guiar. No, yo ya no voy a volver a ir a la iglesia porque aquel hermano me hizo mala cara. Ah, no, aquel hermanito, aquel chelito gordito de barba, solo directas tira. Y a su nombre. No, hermanos, son estrategias que el enemigo usa
para que tú te desvíes del propósito que Dios tiene en tu vida. Deja que el poder de Dios te dé las fuerzas que necesitas. Deja que el poder de Dios more en tu vida para que puedas vencer, para que puedas conquistar, para que puedas ver el fruto de tus oraciones, el fruto de tu alabanza, el fruto en tus trabajos, el fruto en las manos de tus obras. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo, amado hermano, va a ser bendecido porque estás dejando que el poder de Dios te guíe. Así Satanás no ganará ventaja sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te estás fortaleciendo en el poder de su fuerza. Así Satanás no va a ganar ventaja sobre tu familia. ¿Por qué? Porque te estás fortaleciendo en el poder de su fuerza. Sigo, paro. Aleluya, me gusta esa frase, hermano. Gloria a Dios. No dejes que el enemigo ponga pensamientos negativos en tu mente. Que no te llene el corazón, amados hermanos, de pura falsedad. El versículo 12 de Efesios, amados hermanos, nos muestra que la lucha no es contra sangre ni carne. No es, amado hermano, con gente como nosotros. No es con gente como tu familia. No es con gente como tu vecino. Es contra espíritus malvados que actúan en contra de nuestras vidas. Espíritus que imponen su poder para destrucción, para que hoy en día muchos se pierdan. Por eso tú ves a toda esa gente, amados hermanos, que van disfrazados de muerte, van disfrazados de payasos, de asesinos. Ahora que venía con mi hijo, amados hermanos, venía una niña con un traje de una endemoniada. Y digo hoy en mi mente, si se le apareciera por la madrugada, ¿qué haría? Pegarían gritos, amados hermanos. No se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta, amados hermanos, qué es lo que están adorando. No se dan cuenta del peligro que están buscando. Por eso hoy en día muchos que están viviendo fracasados, amados hermanos, ahí detrás de esos demonios, que el Señor los reprenda. Muchos están viviendo engañados, entregando a sus hijos, amados hermanos, a Baales, a estos espíritus malignos, amados hermanos. Gente que está poniendo telarañas en sus hogares, llamando, amados hermanos, todo el fracaso, todo el fraude, amados hermanos, poniendo arañitas, demonios, amados hermanos, que están destruyendo los pensamientos de sus hijos. Ya su nombre. A Dios sea toda la gloria, hermano. Esta palabra, amados hermanos, es para contrarrestar las obras de las tinieblas. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Yo le decía al Señor, Señor, úngeme, Padre amado, una vez más. Cúbreme con tu sangre, porque esta palabra le va a doler al diablo. Esta palabra, amados hermanos, le va a doler al diablo. Y después va a querer levantarse el pequeñito, porque es un pequeño a la par del Señor. Y a su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se habla de la grandeza de Cristo y Cristo nos muestra la grandeza del Padre. Pero muchos no creen, muchos no pueden ver la luz de Cristo, porque Satanás no les deja ver la gloria de Dios. Por eso hoy en día vive mucha gente cegada, mucha gente que no entiende la palabra, que no recibe el consejo, viven como un sueño espiritual. Son gente ignorante, gente terca, así les habla el apóstol Pablo. Se dan, amados hermanos, se dejan seducir por Satanás. Se dejan ganar por el problema. No buscan la fortaleza del Señor. Y se dejan guiar por las malas acciones que hay sobre la carne, amados hermanos. Por eso Pablo dijo, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndenlas, échalas fuera de tu vida. Tienes que reprenderlas. No participes en esas cosas. No dejes que tus hijos se revuelquen en esas cosas. No dejes que tus hijos sigan los pasos del enemigo. No dejes que tu casa se llene, amados hermanos, de demonios.
Repréndelos en el nombre de Jesús. Levanta altar de oración. Levanta altar de adoración. Para que el diablo sepa que no tiene acceso, amados hermanos, a nuestros hogares, a nuestra familia y a su nombre. No te enredes con aquellos que se deleitan en el pecado. Apártate de ellos. Apártate de esas malas amistades que te seducen a que no vengas a este lugar. Apártate de esas malas amistades que te ponen malos deseos y malos pensamientos en contra de tu hermano. Aquellos que quieren causarte divisiones en contra de tu esposa y de tu esposo. Aquellos celos amargos. Aquellos frutos de la carne que el enemigo te recuerda para que tú vivas en discordia. Tienes que reprender esos espíritus malignos. Porque es una guerra que hay contra tu vida. Una guerra que hay contra tu familia. Y a su nombre. Reprende todas estas obras. Para irme acercando al final, hermano. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, sale hermana. Úsala, Señor. A Dios sea toda la gloria. Para ir terminando, quiero anexar la carta del apóstol Santiago, donde según la descripción, ese grupo de cristianos creían resolver sus problemas por sí mismos, viviendo una vida de fe debilitada, queriendo resolver sus problemas antes de confiar en el Señor. Estaban vulnerables, débiles ante los conflictos. Querían seguir, amados hermanos, y resolver sus problemas por ellos mismos. Estaban dejando a un lado a Dios y ellos querían seguir en la discusión. Querían corregir de malas maneras sus situaciones y estaban dejando a Dios a un lado. Y Santiago les escribe en el capítulo 4, versículo 7, donde les dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en otras palabras le dice: humíllense ante Dios, ríndanse ante Dios, comiencen a obedecer a Dios, porque la obediencia destruye toda la fragilidad en sus vidas, porque la obediencia a Dios, amados hermanos, destruye el fracaso. La confianza en el Señor, amados hermanos, destruye los conflictos. En otras palabras le dice: someteos a Dios, resistid al diablo y que se vaya. Que se vaya, no queremos nada con Satanás. Someteos a Dios, resistid al diablo y que huya. Que se vaya de tus hijos, que se vaya de tu matrimonio, que se vaya de tu trabajo, de tus finanzas. No queremos nada con Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Esta palabra el Señor me la dio, hermano, y yo la agarré con el corazón. Porque el enemigo se estaba levantando en contra de mi vida. Y el Padre ahí está aconsejándonos, dando palabra. Y esto me fortaleció. Porque la obediencia cada vez más, amados hermanos, nos acerca a la victoria y al propósito. Por eso hay que resistir, someternos a Dios. Resistir y que se vaya el diablo. Que huya. Que huye Satanás, diga el amado hermano, declárelo en su vida, declárelo en su familia, que sepa, amados hermanos, quién eres tú. En otras palabras, si le dice el apóstol Santiago, que se vaya Satanás de sus vidas, que se vaya Satanás de sus matrimonios, que se vaya Satanás, que se vaya en el nombre de Jesús. Désela fuerte porque es para Él. Por eso, amados hermanos, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, en fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, amado hermano. No te enredes en las basuras que el diablo te ofrece. No entregues una vez más a tus hijos a las basuras que el diablo ofrece. Aprovecha la oportunidad que es en esta noche. Aprovecha la oportunidad y pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna y comienza a pelear, amado hermano. Ponte de pie en el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? Someteos a Dios, amados hermanos.
Comienza, amados hermanos, a pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, porque el Señor te ha dado la victoria. El Señor te ha dado la victoria. Yo no sé si tú te quieres unir conmigo a una oración. No sé si tú quieres pelear por tus hijos y por tu familia. Yo sé que muchas veces molestamos nosotros los cristianos en hacer que ustedes se acerquen para oración. Pero si tú quieres, amado hermano, hagamos un círculo de oración y sometámonos a Dios antes que nos vayamos a este lugar. Y digámosle a Satanás que se vaya de nuestras vidas. Acércate, amado hermano, y hagamos un círculo de oración.